Jesús dijo que en el mundo tendríamos aflicción y mientras estemos en este cuerpo vamos a experimentar aflicciones. Pero si hay una línea roja que hay que saber cuándo la cruzamos y tenemos que actuar a tiempo, ¿ya? Si hay líneas que nos vamos a dar cuenta, entonces no se asuste por ese tema. Yo voy a brevemente, no los voy a demorar mucho, pero van analizando las preguntas. Porque yo ahora les voy a dar Giné ya nos dijo cuál es la diferencia entre la ansiedad y la depresión. Ahora yo quiero mostrarles en menos de 10 minutos cómo se acerca Dios a la persona que está deprimida. Ahora, ¿ustedes creen que los que se deprimen solamente es gente que está pasando por fracasos, pérdidas y problemas difíciles? ¿Ustedes creen que un cristiano no se deprime? Bueno, mira, voy a mostrarles un personaje aquí y el paciente identificado de esta noche es Elías. En Primera de Reyes 19, 3 al 5 hay dos versículos allí interesantes. Dice, Elías se asustó y huyó para ponerse a salvo. Cuando llegó a Berseba de Judá, ¿qué pasó? Dejó allá a su criado, siguiente. Y caminó todo un día por el desierto, llegó a donde había un arbusto y se sentó a su sombra con ganas de morirse. Estoy harto. Luego se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido. De repente un ángel lo tocó y le dijo, levántate y come. Pero mira que ahí no salió todo el versículo. Ahí no salió todo el versículo, pero vamos a hacer como un listado de cosas aquí. ¿Quién era Elías? No era Elías un hombre de gran influencia en Israel durante el reinado de Acab. No era cualquiera, era alguien importante, exitoso, ¿cierto? Aparte de eso era un profeta de Dios. O sea que tenía su llamado y su vocación clara en la vida. No tenía problemas existenciales. Sabía para qué estaba aquí en la tierra. Lo tenía muy claro. Aparte de eso, acababa de tener sus mejores éxitos profesionales. Imagínense que logró que todo un pueblo se volviera a Dios y se arrepintiera. Y aparte de eso también, y esa era la misión de su vida. La misión del profeta era que el pueblo se volviera a Dios y lo había logrado, ¿cierto? Y aparte de eso, erradicó el culto cananeo de Palestina. Y el culto cananeo tenía por lo menos 3 cosas malas. Tenía orgías, abuso de la mujer como prostitutas sagradas y las violaban a las niñas también. Y también sacrificaban niños porque era el culto de la fertilidad que hacían en ese entonces. Y Elías logró destruir todo eso. ¿Y dónde le vino la depresión a Elías? Después de hacer caer fuego del cielo. ¿Sí me entienden? O sea, después de tener su éxito profesional y vocacional más grande, mató el tigre y se asustó con el cuero. No ha pasado eso, ¿no han visto eso? Ahora, les voy a dar 10 características aquí porque sabemos que Elías estaba deprimido. Y creo que no me puse de acuerdo con Giné, pero salen varias de las que ella mencionó. Mire, la primera, tuvo miedo. ¿Sí han visto el versículo ahí? Huyó, entonces tuvo miedo. ¿Qué más? Evadió el problema. Evasión, salió corriendo en vez de enfrentar el problema. Tuvo síndrome de persecución. Salió corriendo porque sintió que lo iban a matar, ¿cierto? Él ya había mandado a matar 800 profetas falsos y lo sacó corriendo una mujer que lo amenazó. Tremendo eso, ¿no? Soledad crónica, pérdida del rumbo, salió caminando por un desierto, sin rumbo. Él antes tenía rumbo y salió caminando por un desierto. Sentimientos de suicidio, crisis de fe. Le dijo a Dios, ¿qué le dijo a Dios? Estoy harto. Dios no me ama. O Dios me mandó a este mundo a sufrir, ¿cierto? Es lo que puede sentir esa persona. Pérdida de la autoestima y el valor personal. Síndrome del impostor exacerbado. Yo no soy mejor que mis antepasados, dijo Elías. No soy mejor, o sea, todo eso lo tenía él. Dormir como evasión a la realidad. Se sentó a dormir para no tener que enfrentar lo que le estaba pasando. Dormir es rico, pero a veces, lo que decía ahorita Ginette, dormir se usa como para olvidarme de todos mis problemas. Pérdida de la motivación. Estoy harto, Señor, ¿ya? Y cuando hablamos de dormir es que no disfruto que amanezca para ir a trabajar. O hablan mucho del síndrome del día lunes, ¿cierto? Muchas personas que el domingo en la noche están con depresión porque al otro día hay que ir a trabajar y estoy perdiendo el gusto por el trabajo. Entonces mire que ahí Elías estaba deprimido. Estaba deprimido.
Ahora, la pregunta que tengo aquí es, si todo estaba bien, ¿por qué entró en depresión en la cima del éxito? ¿Ya? En la cima del éxito entró en depresión, pero todo estaba bien. Había tenido logros, ¿ya? Y esto nos lleva a pensar por lo menos en tres cosas. La primera es que la depresión no solo llega en momentos malos, sino que también puede llegar en momentos buenos, ¿ya? Puede llegar y puede llegar en momentos buenos porque la depresión también es una cuenta de cobro del pasado que no hemos pagado, ¿cierto? Nos cogen en el mejor momento de la vida, pero aparecen del pasado a cobrarnos por cosas que traemos arrastrando desde hace rato. Arrastrando, ese es el lastre que hablábamos ayer aquí en la iglesia, ¿cierto? Traíamos arrastrando y de repente cuando menos pensamos, apareció esa depresión, ¿ya? Y lo otro es que hay gente linda que se dedica mucho a otros y nadie los cuida a ellos, ni ellos se cuidan a sí mismos. Eso le pasó a Elías, era una persona especial de Dios. Se dedicó a hablarle de Dios a otros, a atender a otros, a cuidar a otros, y a él nadie lo cuidó. ¿Ustedes no han visto que hay gente que es muy servicial, muy entregada a otros, y se escurren y lo dan todo, y ellos quedan en cero, y no pensaron en sí, ¿cierto? No pensaron en sí mismo, no sacaron vacaciones por estar atendiendo, por estar ayudando. A los pastores les pasa mucho ese tipo de presión. Hay pastores que pasaron años y no sacaron vacaciones. Años entregados a otros. Y de hecho hay pastores que han suicidado y les han diagnosticado síndrome de compasión. O sea, estoy sirviendo mucho a otro, pero también la gente que trabaja en temas de apoyo humano, por ejemplo, ¿qué profesiones están todo el tiempo viendo las necesidades de la gente y respondiendo a eso? Los médicos. Todo el tiempo están viendo la crisis. Los bomberos están apagando incendios todo el tiempo, están resolviendo temas donde ven morir gente. La ambulancia de bomberos cada rato está recogiendo a alguien que se partió los pies por allá en algún lugar, están viendo esa crisis y ellos están ayudando y están dando. Y en algún momento todo eso puede afectarles. Entonces no estoy diciendo que se va a enfermar, sino que son cosas. Entonces, quiere decir que Elías le pasó eso. En el caso de Elías era una depresión temporal, ¿ya? Imagínense que Elías hasta este momento llevaba varias temporadas sirviendo con mucha pasión y entrega, porque él dice, el celo por tu casa me consume mi amor por ti, Señor. O sea, él estaba tan apasionado por lo que hacía que se escurrió y lo entregó todo, ¿ya? Y lo entregó todo, pero sin ayuda y en solitario, ¿cierto? O sea, porque lo dejaron solo. Elías lo dejaron solo, todo el mundo se fue, se descarrió. Lo abandonaron y él siguió trabajando duro y sosteniendo la casa él solo, desde lo económico, lo espiritual, lo emocional, empujando solo. Entonces se cansó y le pasó cuenta de cobro. ¿Y qué más le pasó? También tenía unas expectativas incorrectas, Elías. Porque Elías se puso muy triste cuando vio que, porque al principio dice aquí en el versículo 10, yo soy el único que ha quedado con vida. Los israelitas han rechazado tu pacto y ahora quieren matarme. O sea, Elías pensó que él predicaba para que la gente que se convirtiera, o sea, que la gente se convirtiera, entonces era el éxito de él, ¿y no? ¿Cuál era el éxito de Elías? Dios no lo llamó para que la gente se convirtiera, Dios lo llamó es para que él hablara, ¿cierto? Para que él diera el mensaje, él ya lo hizo, ese era su éxito, comunicar el mensaje, así la gente no le copiara, así la gente no respondiera, pero su tarea era comunicar ese mensaje. Entonces Elías tenía una depresión, o sea, uno se deprime cuando ve que la gente no responde como uno quisiera, ¿o no? Los que están liderando proyectos, los que son líderes de empresas, cuando usted se esfuerza para que ellos capten la visión y a los 8 días usted se da cuenta que como que lo dejaron solo, como que no entendieron, estoy yo aquí, entonces todo ese acumulamiento de cosas le pasó factura. ¿Ya? ¿Qué más tengo aquí? Entonces, mira, ahora sí, mire, las tres cosas, ya con esto los despido. ¿Cómo se acercó Dios a Elías? Ya sabemos que estaba deprimido y era un hombre de Dios y tenía el Espíritu Santo y estaba con Dios y se deprimió. ¿Cómo sabemos cómo intervino Dios? Versículos 5 y 6, ¿qué dice? 5 y 6. Luego se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido. De repente un ángel lo tocó y le dijo, levántate y come. ¿Qué dice el 6? Elías miró a su alrededor y vio en su cabecera un panecillo cocido sobre carbones calientes y un jarro de agua, comió y bebió y volvió a acostarse. Lo primero que hace Dios cuando se acerca a la persona que está depresiva es, Dios le trae comida. Piensa en eso.
Piensa en eso. Dios le trae comida. Esto significa mucho. Primero, Dios no vino aquí a decirle, usted es un mal hijo, me renunció, desleal, todo lo que... No, Dios no vino a juzgarlo. Desagradecido, perdió la fe. Eso que le está pasando es porque está en algún pecado por ahí oculto que tiene, ¿cierto? Eso que le está pasando es porque usted se porta muy mal. No, o sea, Dios no apareció aquí a caerle encima, sino que le trajo comida. Y lo segundo que esto significa es que Dios le da comida porque dice, Elías, por ahora no puedes avanzar porque estás enfermo, bonito que se alimente y se mantenga con vida, por lo menos. Su tarea en este momento es mantenerse vivo. ¿Sí me van a entender? O sea, no te dejes morir. Esa temporada de depresión va a tomarle, ¿cuánto puede tomar una depresión normal, Gine? ¿Un mes? ¿2 meses? ¿De esas temporales? ¿Una semana? Depende, ¿cierto? O sea, lo que Dios le está diciendo es, ahora nos vamos a demorar aquí un ratico, pero yo lo que necesito por ahora no es que haga nada, no haga nada, sino sobreviva, aliméntese, cuide su salud, que esto va a pasar. Pero su vida no se acabó aquí, ¿sí? Su vida no se acabó aquí, tengo otra misión para ti. Entonces el primer acercamiento de Dios a la persona depresiva es ayudarlo a que se mantenga vivo y supere esa etapa. Así no pueda avanzar, así no pueda hacer lo que antes hacía como antes, pero en ese momento necesitamos es que se mantenga vivo, que cuide su salud y que pasen unos días, ¿ya? Ahí recuperándose, ¿ya? Yo no sé a quién yo le decía esta semana, así no sienta ganas de comer, coma, ¿cierto? Así pierda el apetito, coma, pero lo necesitamos vivo. Y entonces, la segunda cosa, el versículo 7, ¿qué es la segunda cosa? El ángel del Señor regresó y tocándole le dijo, levántate y come porque te espera un largo viaje. La segunda cosa es que Dios lo guía a retornar al punto donde se desvió. Ya cuando una vez se comió, se alimentó, tiene fuerzas para volver a pararse, ahora sí Dios le dice, bueno, todavía tampoco te puedo dar la misión para que continúe, todavía no te puedes reincorporar, pero te voy a llevar al punto donde perdió el rumbo, ¿cierto? Y dice que le tomó 40 días y 40 noches regresar a donde él se había desviado, porque cuando él le dio esa depresión salió corriendo sin rumbo y se perdió por ahí en un desierto. Y entonces lo segundo que Dios hace es que lo alimenta y lo ayuda a regresar a donde perdió el rumbo, para volver a comenzar, ¿ya? Y allí entonces, y curioso cómo se llamaba ese lugar donde Dios lo lleva, se llamaba Horeb. ¿Sabe qué significa Horeb en la Biblia? Significa la montaña de Dios, o como el lugar donde me encuentro con Dios. Lo llevó a ese lugar, ¿ya? ¿Cómo? La montaña de Dios. Tremendo, o sea, perdió el rumbo también porque pudo haber sido que se alejó de la presencia de Dios. Y luego la tercera cosa que hace Dios, versículo 15, ¿qué dice el versículo 15? El Señor le dijo, regresa por el mismo camino y ve al desierto de Damasco y cuando llegues allá unge a Hadrael como rey de Siria, el 16. Y a Jehú hijo de Ninsi como rey de Israel, unge también a Eliseo hijo de Safat de Abel para que te suceda como profeta. Y entonces aquí ya en esta tercera parte, en esta tercera etapa, Dios ya lo restaura en sus plenas funciones, ¿cierto? Aquí ya él recupera otra vez la normalidad, ¿ya? Y mira, quiere decir que esta depresión no te va a impedir desempeñarte en la vida normal, ¿sí? Esa depresión por la que usted pase no lo va a inhabilitar. No lo va a inhabilitar, usted va a poder desempeñarse. Yo conozco mucha gente que se ha recuperado de eso y puede llevar una vida normal. Y gente tanto que es de bajo perfil, que hace cosas pequeñas, como gente que son líderes grandes, que tienen que estar expuestos a la presión de la gente y han sufrido depresión toda la vida, y logran seguir adelante, logran hacer lo que tienen que hacer. Dios no te va a soltar ni dejar de usar a pesar de tus aflicciones. Es más, a Dios le gusta usar gente así como afligida, con problemas, ¿ya? Esa es la gente que Dios llama, restaura, ayuda, fortalece. Y por último, no vas a salir por la puerta de atrás. Es lo que dice este texto. O sea, no vas a salir. Dios quería, Elías después de que hizo esta misión, dice la Biblia que Dios se lo llevó, pero salió en hombros y por la puerta grande y no por allá en un desierto, ¿cierto? Que era lo que iba a pasar con él si se dejaba llevar por eso. No terminó por ahí en un desierto, sino que salió por la puerta grande, se retiró con honores, dejó un legado. Entonces, sí,
Ahí pasan unas cosas milagrosas que cuenta la Biblia, pero mire que me encanta que la Biblia es realista con la persona. Estos son los héroes de la fe. ¿Sí? Los héroes que la Biblia presenta es gente con problemas y aflicciones. ¿Está usted listo para que Dios lo use con todo lo que usted tiene, con todas las luchas? Porque mirando ese último cuadro que nos presentó Gine, todos estamos un poquito con algún problema por allá por dentro, ¿cierto? Todos, y la salud mental no es cosa de locos, pero todos tenemos algo que se nos rompió, que se nos dañó, todos tenemos un trauma de la infancia que todavía nos afecta, etcétera, etcétera. Pero así Dios nos puede usar, entonces que usted tenga esperanza y esté mejor preparado para esos momentos, para ayudar a alguien en su familia que está luchando con eso.